Buenas tardes, una semana más. Empiezo dándoles las gracias por su apoyo. He estado leyendo los comentarios intentando responder a algunos. Recuerden que aquí solo tengo la cámara, que para subir esto a internet tengo que ir a casa de mis parientes y voy en el autobús los domingos con la tarjeta de la cámara. Y ya saben que yo no sé manejar el ordenador. He hecho lo que he podido. No me olvido de nada de todo lo que queda pendiente por ahí y tomo nota de los textos que mencionan ustedes para conseguirlos y reseñarlos. Tardaré. Para mí no es tan fácil conseguirlos porque yo no uso Amazon y todas esas historias y tengo que ir a buscarlos y a ver si están. Hoy quiero presentarles un texto que en principio no sería demasiado polémico, es del historiador francés Guy Bois, pero quiero que vean, a ver si ustedes ven en lo que explica alguna correlación con lo que está sucediendo ahora. Guy Bois, La revolución del año 1000, editorial Crítica. El libro es del año 2000, pero el texto es de 1989, 203 páginas. Bueno, lo que explica Guy Bois es que entre el año 950, entre mediados del siglo X y mediados del siglo XI después de Cristo, se produce un cambio de tal magnitud que él le llama revolución. Y dice que es la revolución más importante en Europa desde la agricultura, desde el Neolítico. Guy Bois estudia la comarca del Mâconnais, en Francia, en el este de Francia, cerca de la frontera con Alemania y Suiza, porque allí hay hay documentación. ¿Y por qué hay documentación? Porque si lo vieran en un mapa verían que cerca de allí, cerca de Mâcon, está la gran abadía de Cluny. Por eso en esa zona existe documentación. Bueno, pues entonces empieza Guy Bois diciendo que hicieron una serie de fotografías en avión, fotografías con infrarrojos, y creían que iban a descubrir en esa zona aquello a lo que la historiografía marxista nos tiene acostumbrados, que es el gran dominio carolingio. Y resulta que no, que lo que encontraron fue la tierra muy parcelada. La verdad es que lo he hecho bastante mal esta vez. Tengo los apuntes, luego una especie de resumen, luego el libro. Pero como es muy interesante, realmente les invito a que lo vean. Es un cambio en el que, como dijo Hilaire Belloc en el vídeo pasado, desaparece la esclavitud y surgen unas estructuras nuevas. Entonces, desaparece la esclavitud. ¿Por qué? Pues simplemente porque el esclavo asciende socialmente. Y vamos a ver por qué puede ocurrir eso, por qué puede ascender socialmente y cambiar de estatus. Bueno, señala el profesor Bois que las instituciones públicas carolingias todavía tienen cierta operatividad, pero muy limitada. Explica que aquellos que ostentan esa autoridad pública están situados al mismo nivel jurídico que el resto de los hombres libres y solo disponen de las ventajas de la preeminencia económica. La autoridad emana todavía de las instituciones públicas y solo de ellas, pero está en proceso de descomposición. Las grandes explotaciones romanas que dominaban el valle del Grosne han desaparecido y ya no habrá más huellas del régimen dominical. El tejido económico se ha convertido en una tela de finas mallas que reposa sobre la pequeña explotación familiar. ¿A qué se debe la eficacia de la explotación familiar? Bueno, dice el señor Guy Bois, pues realmente tuvo que alcanzarse cierto nivel técnico para que un grupo tan restringido como la célula conyugal pudiera afirmar su autonomía productiva y liberarse así de sujeciones y solidaridades más amplias, es decir, sujeción a las instituciones públicas. ¿Cuál es el origen de este movimiento de emancipación? La ruina del control político, la esclerosis del dirigismo. El imperio agonizante ha llegado a esclerotizar todas las estructuras sociales y económicas, pero está cayendo. El Estado fiscal, que se convertía en el yugo que impedía la expansión rural y arruinaba la capacidad de producción, desaparece. Desaparece la fiscalidad pública. Guy Bois se pregunta si se ha valorado debidamente los efectos liberadores que entraña la supresión de una transferencia masiva de rentas del campo a la ciudad o
de las clases productoras al Estado. Se hunde el Estado y la fiscalidad y adquieren creciente importancia en la vida rural dos estructuras complementarias que van a ser la familia conyugal y la comunidad de la aldea. Recuerden que también los liberales, y estoy pensando en von Mises ahora, dicen que la propiedad privada y la propiedad de los medios de producción están vinculados al matrimonio. Esto lo dicen los liberales, lo dice von Mises. Georges Duby, otro historiador muy importante, Georges Duby considera la promoción de la célula conyugal como uno de los resortes profundos del crecimiento. Sigue Guy Bois diciendo que esta revolución, esta reestructuración a todos los niveles de toda la sociedad es un hecho europeo. Aparecerán nuevas formas de control político que atribuirán gran importancia a los vínculos personales que sustituyen a las agonizantes instituciones públicas. Se redefinen por completo los grupos sociales y sus relaciones respectivas. Aquellos que aún ostentan la titularidad pública hacen esfuerzos para contenerlos y se desata una ola de violencia contra los monjes y contra los campesinos. Y aparecen también los movimientos de la paz de Dios, los movimientos para intentar pacificar a todos estos nobles levantiscos que no luchaban por el hecho de que eran nobles, sino para conservar para ellos el poder político y las rentas que ello conllevaba. Dice Guy Bois, no lo consiguen, dice Guy Bois, todo salta en pedazos. Y aparecen aquí los tres grandes abades de Cluny, que son Mayeul, Odón y Odilon, que son la cabeza de la cristiandad. Este es el siglo X, es lo que se conoce como siglo de hierro de la Iglesia, la que la Iglesia está absolutamente corrompida, la Iglesia en Roma, y es Cluny y los abades de Cluny quienes están a la cabeza de la cristiandad. Las familias dominantes no tienen autoridad directa sobre los hombres. El Estado está desapareciendo. Y las personas que vivieron esta época eran conscientes del cambio. Aparece por Cluny el monje viajero Raoul Glaber, que dice: el mundo se halla perturbado y ha decidido arrancarse los harapos de su antigüedad para dar a luz un mundo nuevo. Toda Europa se cubre de iglesias blancas, es el inicio del románico, del arte románico. Y aparece por aquí, aparecen algunos obispos que están vinculados al mundo carolingio intentando frenar este cambio, pero también ellos son conscientes de que está ocurriendo, de que las cosas están cambiando. Aparecen Gerardo de Cambrai y ¿cómo se llamaba el otro señor, el otro buen señor? Aquí, Adalberón de Laon. Vamos a leer un poco el resumen que tengo aquí. La historiografía económica marxista habla del gran régimen dominical, de la centralización en grandes dominios de la actividad económica europea desde el siglo X hasta la Revolución Industrial, pero es falso. Guy Bois dice que, realizando las fotografías aéreas de infrarrojos, demostraron la parcelación del territorio donde supuestamente debería haber un gran régimen dominical, y descubre la prevalencia de un poderoso sector de pequeños campesinos independientes. Estos campesinos defenderán con celo sus libertades y inician su andadura hacia un estatus social diferente. Las instituciones públicas carolingias tratan de frenar esta emancipación, pero la libertad se contagia. El esclavo y la esclava contraen matrimonio, en teoría no pueden hacerlo, pero les apoya la gran abadía de Cluny. Y inician así el camino a la emancipación social y económica. En todos los territorios cercanos a un gran monasterio va a ocurrir lo mismo. El matrimonio actúa como una célula económica independiente del poder público bajo la protección de los abades. El arraigo a la tierra tiene efectos acumulativos. Ahora el antiguo esclavo tiene armas, es independiente respecto al poder público. Las mujeres también pueden poseer tierra, son altamente respetadas, al contrario que lo que nos dicen todos esos peliculeros de la sociedad patriarcal. Es altamente respetada y poseedora de tierras. Y ellos cifran su independencia en ser autónomos respecto al poder público, no en ser autónomos el uno del otro, como ahora. La operatividad de las instituciones públicas es muy limitada, aunque aún se mantienen las estructuras carolingias en proceso de descomposición. En muchos lugares no se pagan impuestos. Al señor se le paga porque al señor que ya va a empezar... ahora vuelven, se caen las estructuras carolingias
y van a surgir ahora poco a poco las estructuras feudales. Entonces, al señor se le va a pagar en tiempo, no en dinero ni en especies. Las instituciones políticas caen, las instituciones públicas caen y comienza el despegue social, económico y artístico de Europa. Es en esta época cuando Europa se pone a la cabeza del mundo en todos los niveles. Sus campesinos aún son pobres, pero son independientes y trabajan para sí mismos. Europa tendrá a partir de ahora un adelanto tecnológico considerable respecto al resto del mundo. Siglos antes de la revolución industrial aparecen el yugo para bovinos, la collera rígida, la rotación trienal, el aprovechamiento de la energía hidráulica. Es la revolución más importante desde la aparición de la agricultura. El salto adelante más importante desde el Neolítico, tanto que Guy Bois lo llama así, revolución del año 1000. Todas las grandes explotaciones romanas han desaparecido, un grupo tan restringido como la célula conyugal puede afirmar su autonomía productiva y van a aparecer poco a poco las estructuras feudales, es decir, las estructuras de un mundo absolutamente descentralizado. Palabra clave. Y estructurado, como decía uno de ustedes en sus comentarios, que luego no he encontrado el comentario para ponerle el like o para comentarle algo, un mundo organizado de abajo a arriba, no al revés, como se hace ahora. Estos pequeños campesinos independientes son independientes hasta el punto de que Guy Bois les llama pequeños señores y a su parcela pequeño señorío. El gran dominio carolingio solo se mantiene donde las instituciones públicas tienen fuerza para mantenerlo. Es ineficaz y poco productivo. El mundo de los pequeños propietarios establece una sociedad de relaciones políticas privadas. Para nosotros esto es algo como un oxímoron, relaciones políticas privadas, pues ya lo están viendo, que sustituyen a las ineficaces instituciones públicas. El mundo está cambiando. El discurso y práctica de los monjes son una ruptura a lo que el campesino está acostumbrado a ver de los funcionarios públicos. Pues no roban, no son corruptos. La sociedad está reestructurándose, se redefinen por completo los grupos sociales y sus relaciones respectivas. Un grupo de antiguos privilegiados trata de reaccionar y de reconducir de nuevo la renta hacia ellos mismos y se desata una oleada de violencia contra las iglesias y contra las pequeñas comunidades libres. Los grandes abades de Cluny, Odón, Odilon y Mayeul, que todos ellos son pertenecientes por vínculos de sangre a las antiguas aristocracias, dan la espalda a los suyos y salen en defensa del campesino. Comienzan los movimientos de la paz de Dios. En toda Europa se oyen las retractaciones de estos nobles bandoleros que piden perdón por sus correrías y que prometen que empuñaran su espada en defensa de la viuda, de la doncella, el pobre y tal y cual. A ver, vamos a leer un poco. Lo que quiero señalar es eso, que quizá tengamos que empezar a aceptar la posibilidad de que las cosas no vayan a cambiar para nosotros hasta que las instituciones públicas se hundan y desaparezcan y terminemos con ese gigantesco trasvase de renta de las clases productoras nosotros, a una élite parasitaria e improductiva. Hasta que eso no suceda, las cosas no van a cambiar. Y eso es lo que está demostrando aquí Guy Bois. A ver, voy a enseñarles textos de historiadores soviéticos y de Alemania del Este, de gente muy importante, que llega a esa misma conclusión. Hasta que no desaparecen las instituciones públicas, el mundo no puede dar ese salto adelante. A ver, se puso de relieve sencillamente que el gran dominio carolingio, lejos de haber sido la regla, era la excepción. Vale. Algunos individuos recién separados de la dependencia personal en favor de un vínculo menos infamante con una comunidad monástica han adquirido el derecho a la propiedad y han abierto paso en este sentido a una senda hacia un estatus diferente. El intolerable y verdadero nexo de servidumbre era la sujeción a un hombre. Sin embargo, la dependencia de Cluny, porque estos campesinos se hacían dependientes de Cluny, se hacían servis sancti Petri, servidores de San Pedro. La dependencia de Cluny se concebía como una manumisión, como una liberación. Un
principio de autonomía que se inicia aquí, que los llevará hasta el campesinado de estructura feudal, 1000 veces más autónomo gracias a la estabilidad adquirida en la posesión de bienes raíces. Recuerden eso de los siervos de la gleba, que les dicen es que no se podían mover de su territorio, que no es eso. Es el hecho de que el Señor no les podía desposeer de su terreno, no les podía echar ni privarles de sus medios de producción. Eso es estar adscrito a la gleba. Tiene este campesino múltiples dispositivos institucionales y mentales que protegen su pequeña producción. El desarrollo urbano fue ante todo expresión del desarrollo del Estado mismo y de su capacidad fiscal, o sea, la ciudad vista como una especie de satélite del Estado, otro parásito más que el mundo rural de alrededor tiene que mantener. Aquí, se ha tenido que alcanzar un cierto nivel técnico para que un grupo tan restringido como la célula conyugal, bla, 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 ya hemos hablado de todo eso. A ver. Desaparición más o menos rápida de la fiscalidad pública. ¿Se han valorado en su justa medida los efectos liberadores que entraña la supresión de una transferencia masiva de rentas del campo a la ciudad? El declive del Estado y su corolario, el declive de la ciudad antigua, eran las condiciones previas al respiro del mundo rural. Bueno, en algún momento del texto dice, el Estado se hundió y el mundo suspiró aliviado. No lo he encontrado, se lo quería leer, no lo he encontrado, pero lo dice. A ver, el cuestionamiento será radical. La pretensión de convertir esta noción en el concepto más globalizador es injustificable. Querer explicar los principales cambios que se producen en una sociedad cualquiera por el simple juego entre el modo de producción, sus contradicciones y la lucha de clases que constituye la expresión de estas contradicciones es un procedimiento terriblemente reductor. Adquiere enseguida un carácter teológico y dogmático. El marxismo tradicional ha quedado atascado en este procedimiento, obsesionado exclusivamente por la relación de producción y por algunas frases de Marx y Engels, se ha obstinado en vincular el cambio decisivo a la aparición del colonato romano, borrando el resto de la realidad social, ignorando la persistencia de una esclavitud y la continuidad global de las estructuras antiguas, ignorando, en suma, la misma revolución feudal. A ver, el gran santón de la historiografía marxista es Jacques Le Goff. Algún día les hablaré de él. Y bueno, creo que ya está. Bueno, esto dura hasta que esos dominios, esos pequeños dominios campesinos, vuelven a unirse en un gran terreno y los campesinos son expulsados. Tenía por aquí, a ver si lo encuentro, ¿cómo he podido? A ver, aquí. Esto es lo que explica Hilaire Belloc, lo que explicó el otro día, que dice, la siguiente gran revolución económica destruye este legado de pequeñas parcelas y de campesinos libres y reúne en grandes propiedades alodiales los pequeños terrenos independientes, los cierra, se llaman enclosures, expulsa a los campesinos, los proletariza, destruye los vínculos políticos de base privada, destruye las comunidades tradicionales, destruye el matrimonio, instaura un Estado total y gigantesco como único vínculo político. Esa gran revolución es la revolución liberal, el inicio del liberalismo, del capitalismo y de sus hijos tontos, el capitalismo, comunismo. Recuerden la tesis querida del tradicionalismo, que también lo decía Trevijano. Todo tiene origen en esa especie de revolución o de contrarrevolución que simplemente arrebata el medio de producción a los pequeños campesinos, traslada la propiedad de los medios de producción del campesino, del productor, es decir, de la propiedad individual a otro grupo de personas, a otra élite o a otra oligarquía. Y ahora miren, voy a leerles un texto y a ver si aciertan de quién es. Dice:
El proceso de expropiación violenta de las masas populares recibió un nuevo y terrible impulso en el siglo XVI con la Reforma y a continuación con la expoliación colosal de los bienes eclesiásticos. En la época de la Reforma, la Iglesia Católica era propietaria feudal de gran parte del suelo inglés. La supresión de los monasterios arrojó a sus moradores al proletariado. Los propios bienes eclesiásticos fueron objeto en gran parte de donaciones a los rapaces favoritos del rey o vendidos por un precio irrisorio a arrendatarios y residentes urbanos especuladores que expulsaron en masa a los antiguos campesinos tributarios hereditarios. El patrimonio eclesiástico configuraba el baluarte religioso de las relaciones tradicionales de propiedad de la tierra. Con la ruina de aquel, estas últimas ya no podían mantenerse en pie. El señor Rogers, aunque era por este entonces profesor de Economía Política en la Universidad de Oxford, sede de la ortodoxia protestante, subraya en su prólogo a la History of Agriculture la pauperización de las masas populares por obra de la Reforma. Señores y señoras, ¿quién ha dicho esto? El señor Karl Marx. A ver, cuando yo digo que les voy a enseñar textos tradicionalistas, no los vinculen directamente a la derecha, tampoco a la izquierda. Tienen lo mejor de los... Vale, con eso de que solo graba 21 minutos, bueno, ya acabamos. Que no los vinculen directamente a la derecha o a la izquierda, tienen lo mejor de los dos y ninguno de sus inconvenientes, porque no creen en esa especie de superestado que al final, que por su propia naturaleza, tiende al totalitarismo. Recuerden el concepto de soberanía. Y sin más, porque se está alargando, hasta la semana que viene.